¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de nuestra actividad hoy es ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 2. El día de ayer pudimos ver, ¿no? Algunas manifestaciones que tenían sus familias, donde identificaste las manifestaciones culturales por ser parte de tu comunidad, familia o región. En la actividad de hoy conocerás la historia de un peruano que aprendió de niño a valorar las manifestaciones culturales de su familia y que de adulto las difunde dentro y fuera de nuestro país. Por ello, nuestra meta de hoy es explicar la importancia de aprender y mantener las manifestaciones culturales de nuestra familia. Asimismo, reflexionarás acerca de la forma en que la discriminación afecta a las personas. Entonces, el día de hoy tenemos que explicar la importancia de estas manifestaciones culturales y también vamos a reflexionar, ¿no? Acerca de la discriminación que afecta a las personas. Empecemos. Para iniciar la actividad, vamos a leer el siguiente caso. Carmelo es un músico reconocido. En su arte ha fusionado el hip hop con el idioma quechua y la música andina y amazónica. A través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado presentaciones en el Perú y en diversos países del mundo. Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia, cuando tuvo que viajar de Lima a la sierra para vivir con su abuela. Ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que lo insultaban en esa lengua. También aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. Cada vez le gustaba más la cultura de su abuela y quería ser parte del pueblo. Usaba poncho y el chullo, pues en los Andes del Perú el clima es gélido y en ciertas épocas del año llueve bastante. Por ello los pobladores de esas zonas requieren abrigarse mucho, en ocasiones con prendas elaboradas por ellos mismos, como los ponchos y los sombreros, para protegerse del viento y del frío. Actualmente, él y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina y también reconocen que a veces las personas son discriminadas por expresar y defender su cultura. Ante esta situación, recomienda conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Muy bien, chicos. Acá vimos el caso de Carmelo, que es un músico muy conocido y que también nos dice que él, ¿no? Esa idea de formar su grupo musical parte de los recuerdos que tuvo de su infancia cuando vivía con su abuela, ¿no? Y vemos cómo él poco a poco le fue gustando ese tipo de cultura que le enseñaba a su abuela, ese tipo de manifestaciones, tradiciones, costumbres que empezó a ver y empezó a practicar junto a su abuela, ¿no? En el pueblo. Pero también nos dice que se da cuenta que actualmente hay muchas personas que son discriminadas por expresar y defender su cultura. Recordemos que nuestro país tiene muchas culturas y nos da una recomendación que debemos conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Muy bien, chicos. Ahora, después de haber leído el caso, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué se dedica Carmelo? Muy sencillo. ¿Qué manifestaciones culturales aprendió cuando vivió con su abuela? ¿Por qué tuvo que aprenderlas? ¿Cuáles crees que son las manifestaciones culturales que practica actualmente? ¿Qué problema reconoce el artista? ¿Y qué recomienda al respecto? Muy bien, chicos. Al leer
el caso, vamos a poder responder estas 4 preguntas. Seguimos. Como has leído y reflexionado, este artista es una persona que conoce y valora las manifestaciones de la cultura andina, entre ellas el idioma quechua, que expresa mediante su música. Ten en cuenta que la discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo debido a una característica particular, como por ejemplo el color de piel, el origen, la etnia, idioma u otro, limitando el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos. Eso es lo que es la discriminación. Sigamos reflexionando sobre el caso. Completa el siguiente cuadro. Puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Dice, situación. Su abuela le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que lo insultaban en esa lengua. Pregunta, ¿Carmelo habrá aprendido el idioma quechua solo para defenderse? ¿Qué opinas? ¿Por qué consideras que los niños lo insultaban? ¿Consideras que los niños lo discriminan al insultarlo? ¿Por qué? ¿Qué opinas de la decisión de Carmelo de aprender el idioma quechua? Muy bien, chicos. Estas preguntas son para que ustedes reflexionen acerca del caso que hemos leído y lo van a elaborar en su cuaderno. Ahora vamos a leer el siguiente texto para poder entender un poco más sobre las manifestaciones culturales. Y tiene como título, ¿Sabías que? ¿Sabías que el Perú es un país de muchas lenguas? En el Perú, según cifras oficiales, se tienen aproximadamente 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vehículos de comunicación de todas las culturas. Todas las lenguas son importantes, independientemente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones. Y hay otras que son habladas por pocas personas, como el Sharanagua, que es hablado por 600 personas. Entonces, chicos, tenemos 48 lenguas en nuestro país, ¿verdad? Son muchas lenguas. Y entre ellos se pueden comunicar. Y como vemos, no son pocos los que hablan este tipo de lenguas. En el caso del quechua, por ejemplo, hay 4 millones de personas que hablan el quechua. Y nosotros acá en Lima, ¿qué es lo que hablamos más? Muy bien, el castellano. Pero hay muchas más lenguas y tenemos que respetarlas. Sigamos. La Constitución Política del Perú, en el título 1, capítulo 1, artículo 2, menciona los derechos fundamentales de la persona, entre los cuales tenemos los siguientes derechos que protegen nuestra identidad y diversidad cultural. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Por ejemplo, a veces hemos escuchado que discriminan a las personas por ser de la sierra, ¿no? ¿Y eso estará bien? No, ¿verdad? Porque tanto esa persona que es de la sierra, de la selva o de la costa, tienen los mismos derechos. No tienen ninguna diferencia. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Estos 2 puntos que acabamos de leer lo encontramos en la Constitución Política del Perú. Acá en la Constitución se encuentran como que las reglas de cómo nosotros, todo el Perú, debemos vivir, ¿no? Y si nos habla que debemos respetar los derechos y esta Constitución protege la identidad y la diversidad cultural, entonces nosotros debemos, muy bien, respetar, ¿verdad?
a las personas que tienen diferentes razas, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica. No porque una persona no tenga dinero, es menos que una persona que sí lo tenga. Recuerden que todo también está en los valores y cómo tú respetas a las demás personas. Después de leer, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna persona que haya sido discriminada por su origen o expresar sus manifestaciones culturales, como la danza, música, comida, vestimenta, etcétera? Seguro que sí, chicos, porque siempre a veces en la comunidad, en la misma sociedad, vemos este tipo de discriminación. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Lo habrás hecho? Muy bien, chicos, seguimos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que de acuerdo con una encuesta realizada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación, entre otras razones, por expresar su cultura, como la música, la danza, vestimenta, lengua, arte, entre otros. A veces las personas también que escuchan otro tipo de música también son discriminadas, ¿verdad? Se burlan de ello, pero no tienen por qué burlarse. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Para reflexionar acerca de este problema, completa el siguiente cuadro. Vas a realizar este cuadro en tu cuaderno y vas a poner acá la discriminación cultural. ¿Consideras que la discriminación cultural es un problema? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se manifiesta la discriminación cultural? ¿Puedes proponer un ejemplo? ¿Afecta algún derecho? ¿Cuál? Acabamos de leer esto, chicos. ¿Qué podemos hacer para evitar que situaciones como las que has descrito no se sigan dando? Muy bien, chicos. Este cuadro, ya saben, lo tienen que elaborar en su cuaderno. Ahora que has reflexionado acerca del problema de la discriminación, escribe una propuesta de acción que ayuden a vivir respetando y valorando la diversidad cultural en nuestra localidad o región. Ten en cuenta los siguientes criterios. Las acciones deben contribuir a generar un ambiente donde se respete y valore la diversidad de la cultura de tu familia, localidad o región. Las acciones deben favorecer el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las acciones deben ser importantes al momento de generar un ambiente donde se respete y valore la diversidad de la cultura. La acción debe estar relacionada con el cumplimiento de un derecho o una norma. Por ejemplo, el Estado, ¿qué acciones toma respecto a la discriminación? Por ejemplo, nos dice que ellos van a impulsar y ampliar la protección, investigación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Otra acción es promover que la currícula escolar tenga contenidos en idioma quechua, aymara y lenguas originarias, con el fin de fortalecer a los alumnos en sus capacidades y habilidades vinculadas con la cultura y el medio regional. ¿Se imaginan ustedes que ahora podría haber un programa donde ustedes incluyan como idioma al quechua? Tendrían que aprender el quechua, ¿verdad? Y sería muy interesante para ustedes. Eso es lo que es más o menos lo que hace el Estado, pero ustedes, ¿qué es lo que podrían proponer? Respetando las medidas que ustedes tienen, ¿verdad? Muy bien, chicos. Seguimos. Después de haber analizado y haber reflexionado sobre las diferentes manifestaciones culturales y de la discriminación, debemos compartir con nuestra familia todo lo que hemos aprendido. Coméntales tus reflexiones sobre el caso de Carmelo y por qué tuvo que aprender el idioma quechua. Pregúntales si han experimentado situaciones similares. Reflexionen juntos sobre el cuadro que elaboraste sobre la discriminación. También escriban un compromiso o mensaje para vivir respetando y valorando la diversidad cultural de tu localidad o región. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.